Dentro del perímetro de la escuela había dos casas. Una, la de Elisa Camilo, que había venido desde Perantuén de Arroyo Hondo en el año de 1963, y la otra de la señora María Mota. Se decidió reubicarlas muy cerca, pero fuera del perímetro de dicho centro escolar. El establo fue acondicionado con bloques de mampostería, columnas redondas de concreto, tijerillas de madera a una agua, persianas de madera y techo de asbesto cemento. Así quedó construida y remodelada la escuela de 3 aulas que llevó por nombre precisamente la Cuesta de Arroyo Hondo. El primer maestro que yo tengo información de esa escuela fue el profesor Chucho. Las llaves de dicho plantel escolar fueron entregadas a los profesores Modesto Medina Mejía y Lidia Báez de Asunción. Que a él inmediatamente inauguraron ese liceo. Él no me acuerdo con exactitud qué tiempo él estuvo ahí, porque a él le entregaron las llaves de ahí de la puya, entiendo, pero no lo dejaron ahí porque él no tenía la capacidad intelectual para dar clase en ese liceo de ahí de la puya. Mucho, para mí él casi lo trasladaron inmediatamente. A Chucho, inclusive yo lo conocí ahí, que lo perjudicaron mucho, porque Chucho no era graduado, Chucho tenía un 8º grado. Y lo trasladaron para otra escuela bien, pero bien lejos y muy difícil. No mucho tiempo después, el profesor Chucho, quien tenía un amplio dominio en el arte de la enseñanza, pero solo tenía un 8º curso aprobado y por tanto fue enviado a impartir docencia a una escuela rural en Palabé. Y yo recuerdo que veía a Chucho todos los días, tempranito, yendo para su escuela allá, en una bicicleta de esa grande de ese entonces. Entonces llega a la escuela como profesor y director el señor Rafael Germán Benítez, quien conjuntamente con la profesora Lidia tomaron el control del centro. Resulta que Rafael Germán Benítez fue director de ahí de la escuela La Cuesta de Arroyo Hondo, y él fue a sustituir a la profesora Lidia Báez. Entonces él estuvo ahí trabajando junto con la profesora Lidia Báez un tiempito. Después él se fue para su comunidad de origen manuguayabo, la dejó ahí y ella se jubiló después porque ya era una persona ya de cierta edad. Dicha profesora Lidia, que era la madre de los locutores Luis Armando y Mario Asunción, quienes trabajaban en la emisora de la época Onda Musical, era una profesora encantadora. Esa era doña Lidia Báez de Asunción, una señora muy circunspecta, muy recta, según la información que me dio el profesor Rafael Germán Benítez. Cuando yo llegué ya ella no estaba, pero tengo muy buenas referencias de ella. Era una maestra un poquito madre y le cantaba mucho a los niños. Por eso fue que Marino, no sé si te acuerdas, Marino, el de los Mota, que yo creo que murió, me dijo, usted es profesora Lidia, me dijo como él hablaba, que yo era como la profesora Lidia, porque yo le cantaba, duerme, duerme, mi amor. Y digo, ¿y qué te cantaba la profesora Lidia? Y él me decía, ea, ea, el niño tiene sueño, bendito sea.
Sí, pero fue la primera en llegar, pero se fue rápido. No, no estuvo tanto tiempo allí. Es entonces así cuando designan como nuevo director de la Escuela La Cuesta de Arroyo Hondo al profesor Ramón Ureña Vázquez y a los profesores Luciano Báez Esteves y Virgilio Rivera, quien había entrado en 1966. Luego llega, procedente desde una escuela de Villa Jaragua, la profesora Rudy Lain Caraballo Jiménez, quien no hacía mucho se había graduado de maestra. Vine a la escuela La Cuesta de Arroyo Hondo en el año 1967, desde El Peñón, Barahona. En esa época yo era recién graduada de maestra con unos niveles pedagógicos muy buenos y ya había ido a la escuela Cristo Rey de Barahona, de la ciudad, para trabajar allí una tanda. Me propusieron 2 tandas en Villa Jaragua. Me fui a Villa Jaragua y después recibí un telegrama del señor Guzmán Comprés, que era el incumbente de educación primaria, para venir a La Cuesta a trabajar con las 2 tandas. Y acepté de buen grado. Aquí estoy desde entonces. Cuando llegué a la escuela, estaban en ella el profesor Ramón Antonio Ureña Vázquez, quien fungía como coordinador. No era director, sino una especie de coordinador. El señor Luciano Báez Esteves, con quien establecí una relación de hermanos, y Virgilio Rivera, con quien me uní en matrimonio y con quien he procreado 6 maravillosos hijos.